Alfredo, en lo que nos habíamos quedado en el anterior bloque, a ver, en caso de que la Corte se declarara incompetente, es bueno aclarar que nosotros en este momento estamos en el momento de que Chile presentó una demanda para hacer una recapitulación a la Corte diciendo que la Corte no es incompetente. Entonces Bolivia está presentando todos los alegatos para decir que sí, la Corte es competente, pero en realidad salir de este procedimiento lo que nos lleva es a continuar el juicio que nosotros la demanda que nosotros hemos presentado ante la Corte. Entonces, digamos que se trataría, vulgarmente hablando, de la forma más vulgar, de una chicana chilena para alargar lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, todo el proceso tiene esta primera parte que es la competencia o no competencia de la Corte para atender la demanda de Bolivia. Y en ese caso puede haber tres escenarios, como se ha dicho tanto en la prensa. Uno, que se declare incompetente, y en ese caso, si se declara incompetente, Bolivia tendrá que buscar otro escenario para mantener su reivindicación, que seguro lo va a hacer, incluso el presidente lo ha... Ahí se cierra pero la puerta de la Corte, ¿no? De la Corte, para este proceso. Pero puede haber el tribunal arbitral, o quién sabe, otras... Pero existen sí otras instancias. Claro. Por lo menos una. Claro, Bolivia no va a dejar de protestar y de reivindicar su derecho. Digamos. O creamos una nueva. De otro lado, habría que la Corte se declare competente. En ese caso, Bolivia ya tendría, digamos, un triunfo que va a ser muy festejado aquí, pero sin embargo solo implica que vamos a entrar a la parte de fondo, donde se va a discutir el tema de si Chile debe ser obligado a negociar con Bolivia el tema del acceso soberano al mar y de manera, como dicen, leal, ¿no? De buena fe. De buena fe, ¿no? Y lo otro que es también probable es que la Corte diga, no me voy a pronunciar sobre la competencia hasta resolver el tema de fondo. Ahora ha pasado algo bien interesante en esta fase, que es la de la competencia o no, es que se han empezado a tocar los temas de fondo. Incluso Chile ha planteado ya temas de fondo. Los jueces han preguntado sobre cosas Claro. de fondo. Y entonces, si los temas de fondo ya tienen algún perfil, ya se están perfilando, ¿no? Lo más probable, desde mi punto de vista, es que la Corte se va a declarar competente o tal vez estratégicamente va a decir, lo voy a definir después, pero básicamente yo creo que va a ver el asunto de fondo, va a resolver sobre esto. Ahora, la segunda parte pregunta, y luego, digamos, hay todo este proceso que es largo, ¿no? O sea, por lo menos ¿Cuánto dura? Dicen que podríamos esperar que hasta fin de año tengamos ya alguna solución sobre la competencia. Y luego empieza el otro proceso que puede durar unos 2 años, tal vez, no sé. No hay, digamos, pero no son cortos los procesos en la Corte Internacional de Justicia. De hecho, cada uno de los jueces va a presentar y va a trabajar su posición y su voto, luego van a discutir en conjunto, se va a tratar de hacer una decisión de consenso o mayoritaria, y entonces todo ese proceso lleva varios meses. De hecho, el litigio con Perú-Chile duró 5 años, 5 ¿verdad? años, claro. Ese es el promedio más o menos, ¿no? Pero tal vez este asunto no es tan complicado como el de Perú y Chile, porque tenía que definir ya límites, ¿no? Claro. Yo no lo vería, pero Susi, esto así como que Chile está haciendo una chicana para poder alargar, sino, claro, está haciendo uso de todos los recurso recursos, procedimental, ¿no? ¿no? Todos los recursos, claro. Pero ¿por qué? Yo lo vería porque lo que Chile no quiere discutir en la Corte es estos actos unilaterales, si realmente nos han dado tanto derecho que la Corte falla a favor y le dice, estás obligado a negociar, que es nuestra demanda. Entonces, lo que quiere Chile mostrarle a la Corte es que solo valen los tratados en el derecho internacional, es la única fuente, y aquí está el Tratado de 1904 y se acabó, y que no admita más. Porque si entra el tema de fondo, ahí ellos no Desde tienen tu perspectiva, solidez. Daniel, a ver, siguiendo lo que nos estás anotando, si Chile no quiere entrar a los temas de fondo, toda la explicación, o por lo menos la que hemos seguido en los medios de comunicación, la argumentación que Chile ha hecho para indicar que la Corte no era competente, era el tema de fondo. Es decir, Exacto.
todo el tiempo habló del Tratado de 1900, es decir, todo el tiempo habló del tema de fondo. Claro que el tratado, lo que Bolivia quiere es modificar el tratado y que esto va a ser una visión apocalíptica, como le han dicho los abogados bolivianos, ¿no? Pero claro, porque si tiene que entrar a juicio en La Haya sobre estas obligaciones, o sea, nosotros vemos que la jurisprudencia tenemos sobre el caso de Dinamarca o de Francia, que tú mencionabas, con un acto unilateral. Nosotros, como decía el abogado iraní, el de la delegación de Bolivia, tenemos pre-1948, post-1948, tenemos actos más unilaterales, más bilaterales por altas autoridades, algunas veces declaraciones, otras veces con carta oficial, tenemos de sobra. Y eso Chile lo que le dice a la Corte es, no, Bolivia quiere el tratado, porque es el único argumento que puede tener. Porque con el otro, si es el tema de fondo, entonces para Chile no existen actos unilaterales, ¿no? Es solamente revisión o el Pacto de Bogotá y que esto ya está cerrado y que además está poniendo en riesgo todo el sistema internacional. Es pues el tema de fondo, pero es entendible que hayan objetado la competencia. ¿Por qué? Porque entrar ya a discutir actos unilaterales, entonces, ¿qué pueden argumentar? En caso de que la Corte se declare competente, Rafa, ya Alfredo nos adelantaba un poco, pero ¿cómo se seguiría el proceso? Bueno, yo creo que Bolivia tiene que seguir profundizando esa forma brillante en la que ha argumentado, separando el Tratado de 1904 del tema de la mediterraneidad, ¿no? Yo realmente tenía mucho escepticismo, debo confesarlo al inicio, pero la forma contundente, larga, además corroborada por un montón de documentos, de que el tratado no tiene nada que ver con la mediterraneidad, yo creo que ese es el argumento estrella de Bolivia, ¿no? Y realmente antes de escuchar esos alegatos era difícil de creer que algo así pudiera argumentarse, ¿no? Porque finalmente el tratado lo que hace es clausurar a Bolivia y alejarlo del mar. Eso es lo que el tratado consigue, digamos así, define nuestro encierro geográfico. Entonces decirle a un abogado, explique usted que el tratado no tiene nada que ver con la mediterraneidad era muy difícil. Es como pedirle a alguien que se divorcie sin tocar el acta de matrimonio, sin ir a anular un matrimonio, que se divorcie igual, ¿no es cierto? Entonces, realmente era un espacio muy complicado, muy difícil, además en un terreno donde si se tocaba el tratado, inmediatamente la Corte se retira, ¿no? Es decir, apenas el tratado es impugnado en una sola letra, los jueces inmediatamente retiran su competencia. Entonces, está siendo un lugar donde el tratado como tal ya está prácticamente oleado y sacramentado, y donde a pesar de eso, a pesar de estar jugando con esa regla y ese requisito en contra, tienes que decirle a los jueces y al mundo que la mediterraneidad no tiene nada que ver con el tratado, ¿no? Yo creo que ahí está el tema central y por eso nosotros destacábamos mucho una afirmación de Andrés Guzmán que decía que Chile le puede dar a Bolivia mar sin afectar al tratado, ¿no? Entonces eso resultaba realmente insólito para mucha gente. ¿Cómo no vas a mover las fronteras si quieres que Bolivia acceda al mar? Entonces esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo logramos acceder soberanamente al mar sin tocar el tratado? Esa es la gran pregunta. Yo creo que ahí hay una serie de respuestas creativas interesantes, porque Bolivia no quiere territorio, ¿no? A ver, yo quiero que hagamos una suerte de esa serie de respuestas, un juego con los tres, un juego de esa serie de respuestas, porque sí me parece muy importante que la gente que nos está viendo entienda que después, si nosotros tenemos un triunfo en a fin de año, donde la Corte se declare competente, luego después de 2 o 5 años, o lo que vaya a durar todo el proceso, la Corte indicara que Chile debe negociar con Bolivia, eso no significa que los bolivianos tengamos acceso inmediatamente al mar. Eso está claro. Entonces, yo lo que les pregunto a ustedes, ¿qué significa y cuáles son las respuestas que los bolivianos podríamos esperar en caso, y así yo estoy segura que va a suceder, de que Bolivia pueda vencer todas estas etapas? Alfredo. Yo creo que este periodo ha sido muy pedagógico. Yo, por ejemplo, no me hubiera atrevido a aceptarte venir aquí si no tenía la información que he tenido estos días, porque yo no soy abogado, no soy internacionalista, abogado internacionalista. Soy más del lado económico, ¿no? de la economía internacional, pero lo que he aprendido ha sido realmente mucho. Y esta solidez de la que habla Rafa y de la que habla Daniel, con la que yo estoy de acuerdo de la propuesta boliviana, se ha basado en que cuidadosamente y con mucho profesionalismo ha incidido en los temas que realmente van a llevar hacia adelante el proceso. Y eso tiene que ver con que no hay que en lo formal y en lo inmediato hablar y tocar el Tratado de 1904. ¿Por qué puede darse una salida sin tocar
Por ejemplo, el corredor que se planteaba junto a la línea de la Concordia, ese no era territorio boliviano y no está en el Tratado de 1904, está en el Tratado de 1929 entre Perú y Chile. Claro que tenían su cláusula secreta, que ahora ya se conoce, de que no podían definir nada respecto a ese territorio si no era en consulta y a favor de una tercera potencia que era Bolivia. Por ejemplo, el corredor no es una salida que toca el Tratado de 1904, ¿no? Un enclave en algún lugar de lo que era territorio peruano tampoco. Creo que un elemento clave ahí, Susi, es que Bolivia no quiere más territorio. Tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados, no necesitamos territorio. Lo que queremos es acceder al mar, ¿no es cierto? Pero Pero de forma soberana, es decir, no como lo hacemos ahora con las vicisitudes que Daniel conoce de memoria, ¿no? Las dificultades enormes que implica justamente llegar ahí. Es decir, la idea es poder acceder al mar, no tanto que nos den 1 kilómetro, 1 metro, eso es, digamos, irrelevante. Lo importante es que Bolivia tenga, al igual que tenemos todos, el derecho a moverse por ese lugar y llegar a un lugar que sea boliviano, donde puedan regir reglas bolivianas, donde a lo mejor puede haber tropas chilenas, no sé, ¿no? ¿Por qué no? Pero si están ahora, ahí. esta sí es una pregunta, ¿no? Justamente cerrando las sesiones del día viernes, esa sí la pregunta de este juez japonés para ambas delegaciones. ¿Qué entienden por acceso soberano? Pues les dijo, no es un término claro en el derecho internacional, entonces cada uno explíqueme a qué se refiere, ¿no? Luego me van a explicar por qué la respuesta de tanto la delegación boliviana como la delegación chilena al juez japonés. ¿Cómo apellida este juez japonés? Aquí está, Owada. Owada, este juez japonés Owada. ¿Por qué la presentamos recién el 13? Pero eso me lo explican después. Adelante, Daniel. Claro, y es interesante que nosotros podamos negociar con Chile cómo sería este acceso soberano. Ya vamos a presentar ahora qué vamos a entender por acceso soberano al mar, pero no hay una fórmula única. Nosotros no queremos destruir el sistema jurídico internacional y todas las fronteras se han delimitado con tratados. Si hay voluntad, buena fe de las partes para llegar a un acuerdo, entonces es encontrar esa fórmula. Y de parte de Bolivia, como lo decía Javier Murillo, aquí creo que ya no hace falta más investigación o papers sobre cuáles soluciones. Es de lo que más se investiga. ¿Qué soluciones se pueden dar? ¿No? Los temas internacionales de Bolivia, ¿cómo sería la salida para Bolivia? ¿Cable, corredor, por dónde? ¿Qué tratados? Eso tenemos mucho, pero la idea sería esta, ¿no? ¿Cuál sería la voluntad de Chile para avanzar? Porque Chile lo único que menciona es el tratado sagrado. Entonces, claro, no se podía avanzar durante tantos años, pero ahí también en Chile, quería mencionar esto, ¿no? Que se está comenzando a caer este argumento, porque hay un periodista que anteayer, en su programa en la TV decía, ¿y por qué entonces pues hemos ofrecido tanto? Tantas veces le hemos ofrecido a Bolivia arreglar este tema, y claro, ahora ya tienen ellos 15 veces, es lo que están demandando en La Haya. Entonces, este argumento tan sólido, según ellos, ¿no? Del canciller y que dice que es solo el tratado y no ha sido muy bien y todo, este periodista les decía entonces, bueno, parece que había un tema pendiente con Bolivia. A ver, nos pongamos a pensar de una vez, había un tema pendiente, ¿por qué tantas veces les hemos ofrecido que les íbamos a dar acceso soberano y que Chile tiene la voluntad de llegar a un acuerdo para un acceso soberano? No hay dónde perderse. Entonces, él les dice, ya reflexionemos un poco aquí de honestidad con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para que lleguemos a este punto? Ahora, para adelante, entonces, vamos a decir, no se negocia nunca más con Bolivia. Y bueno, ¿por qué 15 veces lo dijimos? Eso sería, ¿no? el punto. ¿Cómo llegaríamos a tener un acuerdo? Porque fórmulas se pueden encontrar. Porque el concepto de soberanía, ustedes coincidirán conmigo, es control de población y territorio. Alguien es soberano cuando controla el espacio físico, que ocupa además militarmente, y a la población de alguna manera. Les da un carnet, les da escuelas, les da... ¿Y cómo eso se una puede serie de hacer, reglas, Rafo? ¿no? Pues hay que descomponer ese concepto, yo creo. O sea, hay lugares donde no todos esos preceptos se cumplen. O sea, en Cisjordania, por ejemplo, están las tropas israelíes, pero hay un gobierno palestino, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí se rigen los ciudadanos por las leyes que se deciden en Palestina, pero están las tropas israelíes, ¿no es cierto? A diferencia de la Franja de Gaza, por ejemplo. O en Hong Kong había un gobierno, digamos, que no era ni británico ni chino, que tiene otras reglas, que tiene unas formas distintas de elegir a sus autoridades. Ahora los chinos quieren echar atrás eso, ¿no? Lamentablemente, pero ahí había un espacio territorial dentro de la República Popular China que funcionaba bajo otras reglas, donde no había una soberanía plena de Beijing, digamos así, sobre Hong Kong. Y así podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos de soberanías segmentadas, compartidas, diferenciadas. Yo creo que de eso se tratará cuando negociemos, cuando, como tú dices, la Corte ojalá obligue a Chile a sentarse. Ahí habrá que pensar cómo los bolivianos llegamos mejor al mar, pero a lo mejor no necesitamos que esa franja territorial, lo que sea, Una pregunta que me surge salga ahorita. de las fronteras chilenas. En caso de que
la Corte delibere que Chile debe, o sea, obligue a Chile a sentarse a negociar con nosotros, de buena fe y con resultados. ¿Chile podría decir, me he sentado a negociar y no he llegado a ningún puerto? Sí, o yo siendo un poco más fatalista, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero podría decir, no me voy a sentar a negociar. No reconozco el fallo de la No Corte. reconozco el fallo. Pero- ¿Cuántas voces hemos escuchado pero ¿por qué? antes de entrar Pero- que Chile Y no me salgo- debería y me haber salgo del respondido? Pacto de Bogotá. Y respondo con un gran académico chileno que es Rodríguez Elizondo, que él sigue manteniendo esa posición, ¿no? Yo les dije, no debíamos entrar. Pero y los argumentos en contra de esas posiciones era que Chile va a perder credibilidad internacional, pero había muchas voces que decían, no, ya no. Y no sería la comparecemos primera vez. con Nicaragua, nosotros". Nicaragua le ganó un caso a Estados Unidos muy importante cuando había el gobierno sandinista de entonces. Y Estados Unidos nunca acató las decisiones de la Nunca, Corte. entonces se no podemos terminó los descartar eso. puertos. No somos Pero también fatalistas, tiene no un podemos costo descartar. eso, ¿no? En todo Obviamente. caso, si digamos Chile pierde el fallo de la Corte y no negocia y se niega, o sea, digamos, su imagen internacional y la posición de Bolivia se fortalece también, denunciando esto en la OEA, en las Naciones Unidas, y no nos vamos a callar hasta tener... Ahora, Bolivia siempre ha buscado una solución soberana, que quiere decir, o sea, soberana quiere decir que haces soberanamente lo que se te antoja, digamos, con el territorio, ¿no? Entonces, si tenemos corredor más puerto, ahí podemos hacer lo que queramos. Lo que no quiere decir también que en el otro tema de que el Tratado de 1904, que nos da libre tránsito por todo, en todo tiempo y lugar, pero que no se cumple realmente a regañadientes. No se cumple. O sea, uno pasa o sea, por ahí, no se cumple. Bolivia podría seguir, yo creo, en el marco de ese tratado, utilizando los puertos chilenos para su comercio exterior, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de la soberanía, no? Porque Ya. justamente en la Universidad Andina, con la Universidad de Barcelona, hemos inaugurado ahora una cátedra que se llama Comercio para Países sin Litoral. Y la gran pregunta que hacemos de entrada, ¿no?, a los alumnos de maestría es, ¿cuál es el efecto de la mediterraneidad? ¿No? ¿Por qué se habla tanto de este tema? Y con todos los estudios que hay, ¿no?, lo que concluimos es costos, ¿no?, más elevado. Dejando a un lado que para nosotros es un tema neurálgico, es una herida no cerrada, pero económicamente es costos. Y nosotros lo que vemos al día a día, ¿cuál sería la diferencia con la soberanía? Por ejemplo, llega un contenedor al puerto de Iquique y te dicen controles por propiedad intelectual, tenemos que abrir, y si encontramos son zapatillas Nike que parecen falsificadas, o sea, va a ser el mismo tratamiento que Chile, ¿no? Pero en un ratito estoy en tránsito, ¿no?, y tengo toda la normativa internacional, desde la Convención de Ciencias del Mar, todo me permite estar en tránsito, no, soberanía chilena. Sí, O sea, hay costos de transacción, pero ¿no? también hay, como pasó durante la guerra del Chaco, Chile se negó a que Bolivia importe armas y nos afectó en nuestra seguridad. Entonces, La no tener un nacionalización de puerto las minas soberano, también. en territorio soberano, tiene sus complicaciones por el tema de seguridad, más allá de la autoestima y más allá de los costos económicos, ¿no? Ahora, claro, los costos de transacción, digamos, en un escenario donde no podamos usar los puertos chilenos y teniendo puertos bolivianos tal vez subirían, pero nuestra aspiración es más de reafirmación nacional, ¿no? Entonces tiene que ver con soberanía. Ahora, hay conceptos así como soberanía funcional, digamos, ¿no?, un comodato por 100 años. Claro. Pero esas cosas, Bolivia claramente no es, o sea, su piso es una concesión o un territorio soberano y con puerto. ¿Cómo dice la demanda? Que tiene que ser, ¿no?, una solución que se Útil. negociar para una solución útil, para un acceso soberano al mar, ¿no? Porque fórmulas se podrían encontrar más, como dijo Alfredo, o el puerto de Trípoli en Italia, soberanía tripartita, este puerto porque le sirve mucho a Austria. Eso es cuando sí hay voluntad, ¿no? Pero creo que estamos nosotros avanzando más que eso, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, volvemos en esta casa, en nuestro hotel, a seguir hablando de esta semana histórica que hemos vivido en cuanto al tema de nuestra demanda marítima.